Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando ven este video. Se trata de la semana número 9, que constituye poliedros, parte de teoría y propiedades que vamos a realizar en esta semana. Quienes habla es el licenciado Alex Ireneo Ordinal Cernaque, profesor a cargo del área de geometría. Para poder nosotros ingresar a lo que es poliedros, debemos de tener bien claro lo que es el plano. Se considera la superficie que limita o está limitada de puntos, donde todas las rectas que pasen por dos de ellos está íntegramente contenida en el plano. Aquí observamos que A y B pertenecen a la recta L, por lo tanto A y B van a pertenecer al plano Q. Esto nos quiere decir que misma L está incluida en el plano Q. Postulados que nos ayudan a determinar un plano. Entonces, siempre va a estar estipulado lo siguiente, que un plano queda determinado por tres puntos no colineales, una recta y un punto exterior a ella, dos rectas secantes y dos rectas paralelas. Entonces, con esa determinación nosotros podemos observar las posiciones de dos planos. Primero, se habla de dos planos secantes siempre y cuando con ellos tengan una recta en común. Aquí tenemos el plano P y el plano Q. Dos planos paralelos si es que en ellos siempre vamos a conservar la misma distancia. Entonces, el plano P sería totalmente paralelo al plano Q. Posición de una recta y un plano. Se habla de una recta secante si traspasa al plano en un único punto o que nace de él en un único punto común. Tenemos aquí la recta A, el plano Q y un punto en común en ella. Paralelas es cuando no van a tener ningún punto en común y la distancia va a ser considerada o es la misma a lo largo de la recta y también del plano. Por lo tanto, la recta A es paralela al plano Q. Posiciones de dos rectas en el espacio, secantes. Si tenemos A y B que pertenecen aquí al plano Q, ¿no es cierto? Mostrados tanto que A y B inclusive pueden intersectarse. Se les llama aquí secantes. Dos líneas paralelas y siempre entre ellas conservan la misma distancia y nunca se van a cortar. Entonces, M y N es paralela y estas pertenecen aquí al plano P. Cruzadas o alaviadas. Q y P son dos planos. Tenemos en el plano Q la recta A y en el plano P la recta B. Rectas perpendiculares, cuando se habla de estos en un plano. Nos indican una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a dos rectas contenidas en él. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces será a todas las rectas contenidas a él. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo de esta manera. Miren, dos rectas L sub 1 y L sub 2 que se cortan en un punto común y A, pues puede salir o es una paralela al plano P. Significa que esta misma recta A va a ser perpendicular a L1 y también va a ser perpendicular a L2.
Y aquí nace el teorema de las tres perpendiculares de esta manera, teniendo un plano Q, A, que llega de forma perpendicular la recta al plano Q, y A pues está conformada, parte de ahí, los puntos F, H. Luego B, que pertenece al plano Q, donde desde H hacia E, que llega a un punto de esta recta B, forma un ángulo de 90. Entonces se puede deducir que F hacia E, que pertenece a B, pues entonces sería perpendicular a B. Este teorema de las tres perpendiculares es el que mayormente vamos a utilizar en los diversos ejercicios. Según el teorema de Tales, que lo hemos estudiado en dos rectas secantes que cortan a varias paralelas, pues aquí también se da en los planos, cuando el plano Q, el plano P, el plano R sean paralelas y en ellas pues pasan dos rectas secantes. Se van a formar aquí varias proporciones, ¿verdad? Por ejemplo, AB en razón de BC, pues va a ser igual a DE en razón a EF. De esa manera, y también podemos sacar muchas más igualdades aquí. Pasemos a lo que es un ángulo diedro. Nos indica que un ángulo diedro es una figura geométrica formada por la unión de dos semiplanos no coplanares que tienen en común una recta a la cual se denomina arista del ángulo diedro. Entonces, aquí observamos muy bien el plano C1 y el plano C2, en parte también que serían las caras. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? La medida del ángulo diedro tita, por notación, sería P, luego mencionamos la arista AB y finalmente mencionamos a Q. Se lee ángulo diedro P, guión AB, guión Q. El ángulo poliedro es aquella figura geométrica determinada por tres o más regiones regulares que tienen el mismo vértice. Además, dos regiones consecutivas deben de estar en planos diferentes. Observemos entonces aquí las caras que se presentan, el vértice, un único vértice O, y las aristas. Entonces aquí se está dando lo que es un ángulo poliedro. Planos perpendiculares, pues son aquellos que al tener una línea en común, pues forma un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el ángulo diedro tita, que está considerado como 90 grados. Por lo tanto, el plano P y el plano Q van a ser perpendiculares. Teorema. Si desde un punto exterior a un ángulo diedro se trazan dos rayos perpendiculares a las caras, se cumple que el ángulo determinado por los rayos y el ángulo diedro son suplementarios. Aquí queda establecer que P y Q, dos planos, ¿verdad? Y hay hacia el punto O externo, hacia las caras, rayos de forma perpendicular, pues no queda otra cosa que el ángulo diedro y el ángulo que se forman por estas dos líneas o de estos dos rayos en OX, pues la suma de X más Y es igual a 180 grados. Esto se cumple ya que
Los ángulos de 90, 90, X y Y van a formar un cuadrilátero y la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Pero como ya tengo dos 90, se resta y quedaría 180. Plano bisector de un ángulo diedro. Cuando se menciona bisector, pues estamos hablando prácticamente de una bisectriz, ¿no es cierto? Lo hacemos similar en este caso. Es aquel plano que contiene a la arista de un ángulo diedro y la divide a esta en otros dos ángulos diedros de igual medida. Aquí tenemos al plano R, que es un plano bisector del ángulo diedro PABQ. Se cumple entonces que MN vendría a ser igual a NT, a MT. Recordar siempre que dos diedros adyacentes son suplementarios, es decir, con el lado en común en un solo plano P, ¿verdad? Que S cante otro plano Q, pues se va a cumplir que alfa más tita siempre va a ser 180 en la gráfica mostrada. El ángulo triedro, bueno, pues aquí se encuentran tres caras, es decir, que es aquel ángulo que está o que se determina por tres rayos concurrentes coplanares entre sí 2 a 2. Sí, aquí tenemos entonces tres caras. Vemos el vértice O, las aristas OA, OB, OC, y además las medidas de ellos serían A, B, C, y la medida de los ángulos diedros, pues en este caso vendría a ser alfa, beta y tita. Clasificación de ellos, pues hay varios, ¿verdad? Según los diedros rectos y según sus caras. Cuando son rectos los diedros, pues tenemos al triedro rectángulo, triedro birrectángulo y el triedro trirectángulo. Trirectángulo, pues aquel que tiene un diedro que mide 90 grados. El triedro birrectángulo, pues va a formar dos ángulos de 90 grados, las cuales van a estar opuestas a las caras. Y el triángulo trirectángulo, pues es aquel que tiene sus tres diedros, miden 90 grados. Luego sus tres caras también, ¿no es cierto? En este caso. Según sus caras, el diedro isósceles es aquel triedro que tiene dos caras de igual medida. El diedro equilátero, pues el diedro que tiene sus tres caras de igual medida. Y el triedro escaleno, pues que sus caras van a tener diferente medida. Muy bien, con todo ello, pues nosotros ya podemos ingresar en sí a lo que son los poliedros, ¿sí? Entonces, todo lo anterior visto también se puede decir que las clases de los ángulos diedros, unirrectángulo, birrectángulo, trirrectángulo, y aquí los observamos, ¿no es cierto? Vamos a considerar cuando es un rectángulo, pues que tan solo tiene un ángulo recto. Birrectángulo, pues dos caras de ellas tienen ángulo recto en un único verso y trirrectángulo, pues prácticamente estamos ante la esquina de una sala, ¿no es cierto? De un ambiente. Isósceles, dos ángulos de la misma medida, equilátero, los tres ángulos van a ser de la misma medida. Propiedades importantes es que en todo ángulo poliedro, la suma de los valores de sus caras es mayor que 0, pero menor que 360. En todo ángulo triedro, el valor de una cara es menor que la suma de sus otras dos caras.
pero mayor que la diferencia de ellas mismas. En todo ángulo triedro, a mayor cara se opone mayor ángulo diedro. Número 4. En todo ángulo triedro, la suma de sus ángulos diedros es mayor que 180, pero menor que 540. Y en todo ángulo triedro, las caras a caras iguales se oponen ángulos diedros, valores iguales. Listo. Esto nos conlleva a lo que vamos a desarrollar. Teniendo claro todo lo anterior, podemos ya desarrollar los ejercicios concerniente al tema de poliedros. ¿Qué es un poliedro? Pues es un sólido formado por 4 o más polígonos planos, donde cada lado de un polígono pertenece a 2 caras sólidas. Poliedro convexo y el poliedro no cóncavo los estamos observando. Propiedad de Euler o la relación de Euler, que en todo poliedro, disculpen, se va a cumplir, que el número de caras más el número de vértices va a ser igual al número de aristas más 2. Recordemos que los poliedros regulares, en este caso, pues va a estar constituido por caras que son polígonos regulares. Solamente van a existir 5 poliedros regulares. Y bueno, pues vamos simplemente a mostrarlo con cada una de sus fórmulas, tanto el área como su volumen. Tetraedro regular, pues está constituido por 3 caras, disculpen, 4 caras. Una es la base, 3 caras laterales. H altura, y la altura se va a determinar como arista raíz de 6 sobre 3. Mi área, arista al cuadrado, raíz de 3. Volumen a cubo, raíz de 2 sobre 2. El octaedro regular va a estar formado por la diagonal A, que sería arista, raíz cuadrada de 2. Entonces, de la diagonal del sólido, donde el área está dado 2 arista cuadrado raíz de 3, volumen arista al cubo raíz de 2 sobre 3, y así vamos pues observando los demás. El hexaedro regular considerado, llamado comúnmente como cubo, tenemos la diagonal que está interna del cubo, dada por a raíz cuadrada de 3. El área, pues como sabemos, el cubo son 6 cuadrados. Y bueno, pues el área total sería 6 veces a arista al cuadrado. Volumen vendría dado como arista al cubo. Los dos últimos poliedros regulares, pues observamos el dodecaedro, cuya área vendría a ser 15 arista al cuadrado. La raíz doble de 5 más 2 raíz de 5 sobre 5. De igual manera el volumen, 5 arista al cubo medios, que multiplica la raíz doble de 47 más 21 raíz de 5 sobre 10. Icosaedro regular, pues ya lo estamos observando. Área, 5 arista al cuadrado raíz de 3. Volumen, 5 arista cubo raíz sobre 6, disculpen. Raíz doble de 7 más 3 sobre 5 medios. Todo esto eh, concierne a lo que son poliedros. Si hubiese alguna consulta, me la hacen. De lo contrario, pasamos a los ejercicios.